Buenas noches, profesora. En esta oportunidad quien les saluda es la alumna Beatriz Pilar Guaro Huarcayo. El tema que yo elegí es sobre la corrupción. Mi tema específico sería los cuellos blancos del puerto. Seguidamente vamos a ver un poco sobre mi tema. Mi tema a tratar en esta oportunidad es la corrupción. Mi caso específico es los cuellos blancos del puerto. Comenzamos con el contexto de la organización. El caso de los cuellos blancos del puerto es uno de los mayores escándalos de corrupción judicial de la historia reciente del Perú. Fue destapado en julio del 2018 a raíz de la investigación del medio, de reporteros y el portal Panorama, que revelaron una serie de audios obtenidos por intercepciones legales realizadas por la Fiscalía. Estos audios expusieron una red de corrupción que operaba principalmente en el Callao y que involucraba a jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de Magistratura, empresarios y abogados, quienes negociaban favorables judiciales, designaciones de jueces, reducción de penas e incluso sentencias absolutarias a cambio de sobornos o influencias. Esta organización criminal se estructuró de manera jerárquica y sistemática, aprovechando su acceso al poder judicial para manipular decisiones a favores e intereses particulares. Dentro de esta red, el ex juez supremo César Inostroza y varios consejeros de la CNM fueron identificados como pieza clave, actuando como operadores para asegurar el control de instituciones claves del sistema de justicia. La estructura de esta organización refleja un alto grado de infiltración en el aparato estatal, en especial en los órganos encargados de impartir justicia, lo que evidenció una crisis profunda de institucionalidad. El caso se puso en tutela el juicio de la independencia del Poder Judicial y un motivo de reformar urgentes, como la reestructuración de la CNN, hoy en Junta Nacional de Justicia, además de generar una fuerte reacción ciudadana e impulsar investigaciones más profundas sobre las redes de corrupción en el Estado peruano. El modus operandi de los cuellos blancos del puerto se caracterizaba por una serie de estrategias y tácticas utilizadas para controlar y manipular el sistema judicial en beneficio propio, utilizando una red de contactos influyentes para controlar y manipular procesos judiciales, lo que les permitía influenciar en las decisiones judiciales y obtener beneficios ilícitos. Además, se revelaron conversaciones grabadas donde negociaban resoluciones judiciales a favores y a cambio de sobornos, lo que demuestra la corrupción y la falta de un sistema judicial. Uno de los más implicados y los más sonados es Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, considerado uno de los líderes más importantes dentro de la organización. Ríos fue grabado en múltiples conversaciones donde ofrecía favores judiciales a cambio de pagos. Su detención en el 2018 marcó un hito en la investigación, relevando la profundidad de la corrupción dentro del sistema judicial de justicia de la región del Callao. El segundo sería César Inostroza, ex juez supremo y pieza clave de la red. Fue identificado como uno de los principales operadores de los cuellos blancos del puerto. Inostroza era conocido por invertir en sentencia judicial, que favorecía a políticos y empresarios corruptos. Uno de los escándalos más sonados fue su involucramiento en un intento de manipulación para reducir las penas por delitos graves. Tras ser descubierto, Inostroza huyó a España, desde donde pidió su extradición. La justicia y la moral en la ética Nicómaco de Aristóteles. En la ética Nicómaco
Aristóteles concibe la justicia como la virtud más perfecta, ya que se relaciona con el bien del otro y con la vida en comunidad. Distingue entre la justicia general, que consiste en la obediencia y en la ley del actuar moral en pro del bien común, y una justicia particular, que regula las relaciones entre individuos a través de la equidad y la distribución justa de bienes y castigos. La moral, por su parte, se basa en la adquisición de hábitos virtuosos que permite alcanzar la autonomía, entendida como la realización plena del ser humano en armonía con la razón así. Justicia y moral se integran como componentes esenciales de la vida virtuosa y racional. El Estado en contractualismo social y la corrupción. Hobbes, Locke y Rousseau. A ver, hablemos primeramente de Hobbes. En Leviatán, Hobbes plantea que sin Estado los humanos viven en una guerra constante. El hombre es el lobo del hombre, el Estado del contrato social, para imponer orden. La corrupción ocurre cuando el Estado pierde su poder absoluto, y lo que puede llevar al caos. Desde esta perspectiva, el caso de los cuellos blancos del puerto representa una clara erosión del poder soberano, ya que ciertos actores del propio Estado, como jueces y fiscales, han actuado como si estuvieran por encima de la ley, guiados únicamente por intereses personales. Esta corrupción sistemática dentro del aparato judicial sugiere que el Estado ha fracasado en ejercer controles efectivos sobre sus propios funcionarios. Según Locke, el contrato social crea un Estado que protege los derechos naturales, vida, libertad y propiedad. Si el gobierno se corrompe y no completa esta función, el pueblo tiene derecho a derrocarlo. Bueno, en la perspectiva de los cuellos blancos del puerto, presenta una grave traición a la voluntad general. Estos funcionarios judiciales actuaron como una casta de poder, manipulando la justicia en beneficio propio y destruyendo la confianza del pueblo en sus instituciones. Para Rousseau, tiene que el contrato social debe expresar la voluntad general. La corrupción aparece cuando el Estado se aleja de la voluntad y los intereses particulares, dominando, traicionando la libertad y la igualdad del pueblo. En esta situación, para Rousseau, este tipo de corrupción corrompe la república, pues desvía el poder del pueblo hacia fines egoístas. Ante tal situación, él exigiría una regeneración moral y política, impulsando desde la ciudadanía, para restaurar el orden republicano y devolverle al pueblo su soberanía. Seguidamente pasamos a las conclusiones y las propuestas de solución. Conclusiones. Según la ética aristotélica, la corrupción de estos funcionarios es una prueba de que carecían de la virtud necesaria para gobernar y administrar justicia. Solo a través de la virtud y el compromiso con el bien común se pueden garantizar un sistema judicial justo y equitativo. El caso revela una profunda crisis moral y judicial, que desde una perspectiva aristotélica solo puede resolverse mediante la reforma de carácter de los gobernantes y los jueces, asegurando que aquellos que ostentan el poder sean individuos virtuosos y comprometidos con la justicia. Según Platón, en su crítica a la democracia corrupta, habría advertido que la designación de jueces y funcionarios no basados en la virtud, sino en la ambición y el deseo de poder, lleva inevitablemente la injusticia, la falta de filósofos en el sistema, es decir, las personas realmente capacitadas y virtuosas generan una justicia fallida que benefician a los poderosos en lugar de proteger a las personas más vulnerables. Desde el contractualismo social, la corrupción, en el caso de los cuellos blancos del puerto, representa una quiebra del contrato social entre los ciudadanos y el Estado.
Los funcionarios implicados no solo violan la ley, sino que también traicionaron los principios fundamentales de justicia, la existencia del Estado. Para Hobbes y Locke y Rousseau, la corrupción es una amenaza en el orden social, ya que debilita la autoridad del Estado, viola los derechos fundamentales o traiciona el bien común. Por lo tanto, restaurar el, el corrupto social y asegura un Estado que actúe conforme a la justicia y a la moral es esencial para superar esta crisis. A continuación veremos unas propuestas de solución. Creación de una comisión independiente de selección. Establecer un órgano independiente compuesto por expertos en derecho, académicos y representantes de la sociedad civil para supervisar el proceso de selección y nombramiento de jueces. Esta comisión debería ser responsable de evaluar a los candidatos en base de sus méritos, experiencia y su ética profesional, en lugar de sus conexiones políticas, ya que muchos se basan en eso. Normas transparentes y publicidad del proceso. Desarrollar y hacer cumplir normas claras y transparentes para la selección y promoción de jueces. Los procedimientos deben ser públicos y accesibles, permitiendo que la ciudadanía pueda conocer y evaluar los procesos de selección y promoción, reduciendo así las oportunidades de manipulación y el clientelismo. Otro punto sería la creación de órganos de supervisión independientes. Establecer o fortalecer entidades que supervisen y actúen de manera independiente para auditar y evaluar el desempeño de los jueces y del sistema judicial en general. Estos órganos deben tener el poder de investigar irregularidades y tomar medidas disciplinarias cuando sea necesario. Otro punto, implementar auditorías y revisiones externas periódicas realizadas por entidades no gubernamentales o internacionales para asegurar la eficacia del sistema judicial. Estas auditorías deben enfocarse en la transparencia de los procesos judiciales y en la identificación susceptibilidad a la corrupción. Muchas gracias.